¿Cómo están, amigos? Bienvenidos un sábado más aquí en la Estación de la Salud. Hoy tendremos al doctor Juan Carlos Calderón. Él es neumólogo y nos va a hablar de la fibrosis pulmonar. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube, @laestaciononline. Estamos siendo retransmitidos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Centro 101.3 FM. Doctor, bienvenido. Miller, adelante. Muchas gracias, Lore. Asimismo, estamos con el doctor Juan Carlos Calderón, él es neumólogo. El doctor también posee un doctorado en ciencias biomédicas, es ex coordinador de la sección de trasplante pulmonar y actual coordinador de la sección asma EPOC de la AIBA. Con él vamos a conversar el tema de la fibrosis pulmonar. Doctor Juan Carlos, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Miller? Bueno. Doctor, ¿qué es la fibrosis pulmonar y por qué se da este tipo de enfermedad? La fibrosis pulmonar incluye un gran grupo de enfermedades pulmonares que básicamente, para que se pueda entender, genera cicatrices dentro del pulmón, ¿sí? Dentro de las causas existen enfermedades autoinmunes como puede ser la artritis reumatoidea, el lupus, el Sjögren, ¿sí? O también existen relacionados a exposiciones por cuestiones de trabajo, por ejemplo, los que trabajan con asbesto, los que trabajan con vidrio, fabricando vidrio, o también los que trabajan puliendo el vidrio o puliendo diferentes materiales o polvos muy finitos, y eso te puede producir la fibrosis pulmonar. Pero también existe un gran grupo que no tiene ninguna causa conocida y también se incluye dentro de ¿Y esta enfermedad, doctor, viene a ser grave? ¿Es grave la fibrosis pulmonar? La fibrosis pulmonar, sí, es una enfermedad grave. Muchas veces el paciente o las personas que lo sufren no le toman mucho en cuenta, pero las estadísticas demuestran que en el peor de los casos la fibrosis pulmonar se puede comportar como un paciente con cáncer, con una expectativa de vida alrededor de los 5 años o menos, ¿sí? Y aparte que también hace que el paciente sufra, digamos, de falta de aire, ¿sí? Condiciona su calidad de vida. Aparte de esos síntomas, ¿también se puede presentar dolor o esta enfermedad no duele? Es una enfermedad que no duele en realidad, no genera ningún tipo de dolor, sino más bien te produce, como ya mencioné, falta de aire y un síntoma bastante sutil, pero que a la larga es muy molestoso y puede ser el principal síntoma de la enfermedad, es la tos. Esa tos seca que muchas veces el paciente la tiene, que está todo el tiempo, todo el día, cada momento, puede ser un indicativo de que se pueda sufrir esta enfermedad. Este tipo de síntomas se puede confundir tal vez con otra enfermedad pulmonar, por lo que a veces los pacientes no se hacen atender, no van al médico, no van al especialista y están con la tosecita, ¿no? Pueden pensar que es un proceso que es de otra enfermedad, por decirlo así, y realmente está siendo una fibrosis pulmonar. Sí, efectivamente, dentro, digamos, de las enfermedades respiratorias, la tos es el principal síntoma de muchas enfermedades. Como vos bien lo dijiste, existen pacientes que por ahí pueden tener tosecita porque probablemente estuvieron en contacto con alguien con tos y por ahí lo más probable es que sea de causa infecciosa. Por ahí hay pacientes que tienen tos porque son alérgicos, ahí hay pacientes que tienen tos porque tienen algún grado de rinitis y tienen lo que se llama goteo, ¿sí? O también pueden tener tos con otra enfermedad bastante cercana a la fibrosis, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y por otra parte también la tos puede ser síntoma de una enfermedad que se llama asma. Como ves, entonces comparte muchas enfermedades el síntoma, pero yo creo que hay que darle mucha atención si uno tiene tos seca y uno ya comienza a tener más de 45 años de edad. Porque entonces ahí muchas de estas otras enfermedades que te comenté, por frecuencia son menos probables, pero ya, digamos, aumenta el chance de que uno tenga una fibrosis pulmonar. Doctor, lo decía usted, es una enfermedad que sí viene a ser grave, pero ¿qué tiempo puede vivir una persona que tiene fibrosis pulmonar? Bien, hay una enfermedad dentro de la fibrosis pulmonar que se llama fibrosis pulmonar idiopática, que es, como te comenté, la que no tiene causa, ¿sí? En promedio, la expectativa de vida de estas personas es de 5 años, en promedio, ¿sí? Hay personas que por ahí puedan vivir hasta 2 años después del diagnóstico, o tal vez un poco más. Por lo cual es importante entonces trabajar, o que ustedes se fijen mucho de los síntomas y buscar atención médica temprana.
¿Por qué? Porque la fibrosis pulmonar idiopática, que te digo que es la que tiene peor pronóstico, la que las personas se mueren en 5 años, si se detecta mucho tiempo antes de que esté en esta etapa cicatrizal, sino más bien esté en una etapa inflamatoria, cuando recién comienza a haber indicios de esta enfermedad, entonces claramente uno puede manejarla mejor y prolongar el tiempo, ¿sí? Hasta, digamos, hasta la mortalidad, ¿no? Entonces es importante siempre eso, ¿no? Acudir al médico lo antes posible. Doctor, pero ¿cómo se puede saber si es una fibrosis pulmonar? ¿Cómo se la puede detectar? Efectivamente. Primero, hay que siempre preguntar los antecedentes del paciente, en qué trabaja, si tiene otra enfermedad de las que alguna vez comenté. Existen también ciertas medicaciones que, en este caso sería el Metrotexate, no es tan común, pero muchas veces cuando los pacientes tienen artritis reumatoidea se comienza a dar esta medicación para tratar la artritis reumatoidea, a veces puede lesionar un poco el pulmón. Entonces es bueno siempre tener una buena detección, porque así uno puede cambiar ese medicamento y alejar cualquier posibilidad de que uno desarrolle fibrosis pulmonar en el futuro, ¿sí? Ahora, basado más allá de los, digamos, de los antecedentes y de lo que el paciente relata, las enfermedades. ¿Algún tipo de examen? Exactamente. Entonces ahí uno primero tendría que tener una tomografía. La tomografía básicamente nosotros nos ayuda a ver si esa fibrosis está ya en la etapa cicatrizal o tal vez tenga un componente inflamatorio, que de eso va a depender el tratamiento. También, más allá de lo que uno ve, ¿sí? Hay que ver también cómo el pulmón funciona. Como te digo, la fibrosis pulmonar es como una cicatriz. Tú puedes tener una cicatriz en la mano, pero tú puedes mover bien la mano, o tal vez no. Entonces, para eso hay que hacer pruebas funcionales. Entre esas está la espirometría, ¿sí? Que lo que evalúa es cómo el paciente moviliza los volúmenes pulmonares, cómo moviliza el aire a través de los bronquios. Y finalmente, existe otro estudio que se llama DLCO, que sería difusión libre de monóxido de carbono. Uno por ahí se asusta, no digo, vamos a inhalar monóxido de carbono. En realidad es una concentración de gases con muy poca cantidad de monóxido de carbono, pero que nos ayuda a determinar ese pulmón en el alveolo, en el último reducto del pulmón, cuando entra en contacto con la sangre, que también el oxígeno pasa a través de esa barrera, si esa barrera está fina o está engrosada. Eso es lo cual determina también el pronóstico de la enfermedad. Y esto también se puede complementar, ¿sí? Finalmente con un estudio de caminata de 6 minutos, ¿sí? O en su defecto alguna prueba de esfuerzo, para ver cuál también es el impacto durante la actividad física. Doctor, adicional a esto, ¿se puede eliminar la fibrosis pulmonar? La fibrosis pulmonar como tal, hablando de fibrosis pulmonar idiopática, la verdad no se puede eliminar, ¿sí? No. Lo que uno hace es calmar la enfermedad o apagarla. A lo que voy es, si la enfermedad ya produjo una cicatriz, lo que uno hace con la medicación es que no se produzcan más cicatrices. Y si uno está en la antesala de la cicatriz, que es la inflamación, la medicación que nosotros podemos brindar es atacar esa inflamación y evitar que se forme la cicatriz, ¿sí? Pero como tal, una vez que ya está instaurado el proceso fibrótico, ¿sí? La lesión que se generó ya no se puede revertir. Doctor, hay algo que quería que me quede claro. Entonces hay la fibrosis pulmonar y la fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar, la idiopática, es la que el paciente podría llegar hasta unos 5 años de vida, y con la otra puede tener más sobrevida el paciente. Exactamente. Correcto. Depende, digamos, en qué etapa está, ¿no? Como te digo, si está en la etapa cicatrizal o está en la antesala, que es la inflamación. ¿Sí? Por ejemplo, muchas veces los pacientes con artritis reumatoidea, esclerodermia, Sjögren, pueden tener un grado de fibrosis pulmonar, ¿sí? Pero están en una etapa inflamatoria, y que compensando la medicación que el reumatólogo le puede brindar para estas enfermedades que te mencioné, la inflamación en el pulmón cede y por lo tanto ya no se produce la cicatriz, y uno puede de cierta manera evitar, ¿sí? ese mal pronóstico de la enfermedad. Doctor, ahora Lore va a hacer unos comentarios a todos nuestros seguidores. Adelante, Lore. Gracias, Miller. Vamos a hablar de José Luis Rodríguez, el Puma. Desde el 2000, el Puma padece de fibrosis pulmonar
idiopática, un mal crónico que consiste en la cicatrización progresiva de los pulmones y que va dificultando cada vez más la respiración. Después de 17 años luchando contra esta enfermedad incurable, el popular cantante tomó una decisión radical. Se sometió a un trasplante doble de pulmones. Muchas gracias, Lore. Doctor, un paciente que ya tiene fibrosis pulmonar, ¿qué debe hacer? Perfecto. Para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Sí, mira, lo primero, hay que evitar que este paciente tenga una infección pulmonar, porque si el pulmón ya está debilitado o cicatrices, claramente es más propenso a desarrollar cuadros graves de COVID-19, de influenza o cualquier otro tipo de neumonía bacteriana. Entonces, lo principal es que esta persona anualmente se vacune con la influenza, con la vacuna de la influenza tetravalente de año a año que está actualizada. Eso le iba a preguntar, doctor. Si una persona que ha sufrido de COVID puede llegar a sufrir de fibrosis pulmonar ahora con las diferentes variantes que se van presentando constantemente. Sí, efectivamente sí. La fibrosis pulmonar, el daño de tipo fibrosis pulmonar fue mucho más evidente con las primeras cepas, ¿sí? Ahora con las actuales cepas ya no agreden tanto al pulmón, sino más bien al bronquio, pero en todo caso siempre existe la posibilidad, a lo mejor antes eran 20 en 100, ahora tal vez 1 en 100 de que pueden desarrollar un tipo de fibrosis, por lo cual es importante que también el paciente adhiera a las pautas de vacunación contra la fibrosis, contra el coronavirus, ¿sí? Y también es importante no olvidar, ¿sí?, que el paciente también tendría que vacunarse contra el neumococo, ¿sí? Porque, como te digo, ya es una persona con un pulmón debilitado y las neumonías por neumococo son muy severas también en estos pacientes. ¿En qué edades más se presenta, doctor, esta enfermedad o esta patología de una fibrosis pulmonar? Bien. Generalmente las mujeres de 45 años y que tengan una enfermedad autoinmune, como ya las vine comentando, habría que tener en cuenta eso de hacer una valoración pulmonar para ver cómo está el pulmón, ¿sí? Generalmente las mujeres son las que sufren por frecuencia, ¿no?, más estas enfermedades autoinmunes y que podrían a esa edad poder ya ir empezando a desarrollar algún tipo de fibrosis. En el caso de los hombres, ¿sí?, la enfermedad aparece un poco más tarde, ¿sí?, generalmente a partir de los 60, 65 años, con los síntomas que te mencioné, la tos y la falta de aire, y también debería entonces en ese momento acudir y hacerse una valoración más específica. Ojo, eso te hablo como, digamos, por más frecuencia de los casos, lo que uno está descrito. Pero como una recomendación personal, yo creería que si, por ejemplo, cualquier persona, hombre o mujer, que fuma, que ya comienza a tener 45 o 50 años, ¿sí?, o también en su defecto, como te mencioné, trabaja con mucho polvo fino, pulidoras, asbesto, arena, ¿sí?, proceso de elaboración de jabones, ¿sí?, todo lo que tenga que ver con partículas finas, ya a partir de los 45 años debería siempre hacerse un chequeo pulmonar anual para poder uno detectar a tiempo si cualquier sugerencia o signo de que hay un proceso fibrótico pulmonar. Doctor Juan Carlos, ¿se han presentado casos de fibrosis pulmonar en criaturas, en pacientes pequeñitos, en niños o no? Porque solo me está diciendo que siempre o generalmente se presentan en mujeres después de los 40 y pico de años por algún tipo de enfermedad o en hombres después de los 60, así también. ¿En niños nunca se presenta? Buena acotación, mira, la fibrosis pulmonar como tal es un nombre bastante, digamos, común que se asocia con esta enfermedad. Si uno, digamos, médicamente comienza a hablar de la fibrosis pulmonar, uno debería hablar de enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿sí? Y a veces hay ciertas enfermedades en niños que se encajan dentro de este gran conglomerado, ¿sí?, que se llama enfermedad pulmonar intersticial difusa. Son pocos casos, ¿sí?, y generalmente aparecen como secuelas de algún tipo de infección pulmonar. Eso sí es mucho más frecuente cuando tienen, digamos, una infección viral. Por ejemplo, ahora que tiene el virus sincitial respiratorio, eso produce una bronquiolitis, y muchas veces eso a la larga termina también afectando el pulmón en una situación similar a la fibrosis pulmonar.
¿Sabe por qué le digo, doctor? Es porque usted comentaba que se puede presentar en pacientes que trabajan con materiales muy finos, ¿no? Entonces, sabemos que acá en Ecuador hay mucho trabajo o talleres que no llevan todas las regulaciones que deberían hacer porque trabajan de una manera tal vez un poco más informal y por ende también ellos tienen su taller y ahí mismo tienen a su familia. Por eso digo, si es que se puede presentar en estos casos porque las criaturitas o los niñitos están siempre alrededor de cuando está trabajando el papá, pues, ¿no? Por eso lo digo. Bueno, sí, en realidad es mucho más infrecuente en niños. Como digo, más frecuente dentro de los niños, sí es generalmente relacionado a un proceso respiratorio viral que lesiona el pulmón. Pero a buena hora que vos comentas esto, ¿no? Efectivamente, como vos decís, hay situaciones de trabajo bastante informales o por decir así, talleres familiares, ¿sí? Es importante que todas estas personas siempre trabajen al menos en situaciones, digamos, bien aireadas, ¿no? Con buena ventilación y siempre, por ejemplo, estar pendiente de la regulación. Por ejemplo, si trabajan con líquidos de freno o sustancias volátiles, sustancias que llegan rápidamente al pulmón, pinturas, eso tiene ahí una normativa que dice, si usted va a pintar, tiene que usar una mascarilla especial para evitar inhalar ese humo. Si usted trabaja con lo mismo, o sea, siempre uno tiene que adherir. Por eso es importante, ¿sí? Si usted tiene un taller o cualquier otro trabajo familiar, asesórese con un médico laboral, ¿sí? Para que le dé todas las pautas de protección respiratoria que requeriría, más allá, ¿no? Pues en el taller lo más común es, digamos, que a alguien no se le caiga un fierro, se corten, se fracturen, porque es algo como que mucho que más se ve en el momento. Pero es importante también tener en cuenta todas estas pautas de prevención de no inhalar esos humos, esos polvos y evitar una lesión respiratoria a largo plazo, porque eso no es algo que tú lo ves ahora, ¿sí? Es una exposición continua, día a día, y que después de unos años, probablemente 5, 10 o 15 años, uno ve esa lesión en retrospectiva. Doctor, ¿siempre va a ser con humo o polvo o también es con olores fuertes como lo mencionaba? Le digo porque hay estos muchachos que se drogan y terminan inhalando esa solución, esos cementos, y esos son olores fuertes. ¿Ellos terminan con una fibrosis pulmonar al finalizar su vida o algo? Mira, la verdad, el punto con las personas que usan, digamos, o son adictas a este tipo de sustancias, es que muchas veces la exposición, como te digo, tiene que ser muy larga y prolongada. O sea, te digo, puede ser de 10, 15 años. Y la verdad que es lamentable, ¿no? Pero generalmente, o sea, si uno espera una lesión de tipo fibrosis, tiene que pasar ese tiempo. Lo que pasa es que estas personas que son adictas muchas veces se mueren antes por otras circunstancias, que puede ser que a lo mejor inhalando, digamos, inhalaron algo y les produjo una infección respiratoria y eso sí los termina matando. O sea, generalmente son personas que no logran cumplir el tiempo necesario como para poder desarrollar un tipo de enfermedad de tipo fibrosis. Pero bueno, ahora que lo abordas, ¿sí? Porque creo que es importante que también las personas se lleven el concepto de que el pulmón se hizo para inhalar aire, nada más que eso, y cualquier otra sustancia que no sea aire va a producir un tipo de lesión, ya sea tipo infecciosa, de irritación, broncoespasmo, fibrosis, entre otros. Doctor, ¿qué consejos le da a todos nuestros seguidores, a todas las personas que nos están escuchando en este momento para no llegar a tener una fibrosis pulmonar? Mira, lo importante, como te digo, para no llegar a tener la fibrosis pulmonar es, si tiene un trabajo con mucha exposición a polvo, humos, olores fuertes, usar las medidas de protección respiratoria. El hábito tabáquico también está ligado con fibrosis pulmonar idiopática, o sea que uno también debería dejar de fumar. El cigarrillo electrónico actualmente, la evidencia no muestra, digamos, que ha habido un tipo de lesión que uno lo pueda catalogar como fibrosis pulmonar idiopática, pero también puede producir, digamos, una transgresión. Entonces, por lo tanto, uno también debería evitar, digamos, usar este tipo de dispositivos. Por otra parte, ante cualquier síntoma respiratorio, por más trivial que pareciese,
Y más aún, si usted ya comienza a tener más de 40 años, debería buscar a un especialista en neumología como para poder hacer una detección temprana. Y algo que también durante la entrevista estuvimos hablando dentro de qué hacer cuando un paciente tiene fibrosis pulmonar. Como les dije, no hay que vacunar, ¿sí? Hay que estadificar qué tan grave está la fibrosis, se le puede ofrecer tratamiento farmacológico y también es importante hacer rehabilitación cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque imagínate, eres una persona que ya tienes tu pulmón afectado y por ahí, digamos, tú mismo te condicionas, pues ya si camino una cuadra, ya no voy a caminar una cuadra porque ya me canso. Entonces, ¿qué es lo que haces? No caminas. Y al no caminar, pierdes músculo. Y al no tener tanto músculo, otra vez comienzas el círculo que cada vez vas a caminar menos. Y tú te vas a estancar más. Primero que limita gravemente tu calidad de vida. Y otra parte también, digamos, te hace propenso a tener, por ejemplo, trombosis. Entonces, es importante que siempre, digamos, estos pacientes tengan rehabilitación cardiopulmonar. Así que aprendan con estas terapias, lo que uno hace es ejercitar de manera personalizada, ¿sí? Para que estas personas no pierdan musculatura, que eso incluye también un buen asesoramiento nutricional, y que puedan seguir caminando, haciendo sus actividades diarias, y de esta manera también se ha visto que disminuye el número de exacerbaciones y por lo tanto mejora la calidad de vida. Doctor, ¿dónde lo pueden ubicar? ¿Cómo pueden todos nuestros seguidores, todos nuestros radioescuchas, el poder tener una consulta con usted? Bueno, sí, efectivamente, ustedes nos pueden encontrar en la Clínica Kennedy del Policentro, en la sección Delta, en el subsuelo Consultorio 1. Ustedes pueden llamar al número convencional, que es el 04-511-455, o, digamos, nos pueden localizar a los teléfonos 099-458-1988. Doctor, le agradezco el tiempo que le ha brindado este espacio para poder disipar todas estas dudas acerca de lo que era o es la fibrosis pulmonar, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Siempre un gusto venir, Miller. Doctor, muchísimas gracias. Esto ha sido todo el día de hoy en la Estación de la Salud. Agradecemos al doctor Juan Carlos Calderón, neumólogo, que nos habló de fibrosis pulmonar. Recuerden seguirnos en todas nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Estamos siendo retransmitidos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Centro 101.3 FM. Para comentarios y sugerencias a nuestro WhatsApp 0999 50 28 41. Nos vemos en una próxima emisión. Un fuerte abrazo para todos ustedes.